1. Baruch Hashem, bienvenidos. Bendito sea el Eterno, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Yo aplaudo acá a mis hermanos que están de manera presencial acá en Raíces de la Fe. Soy el pastor Gabriel Galán de Raíces de la Fe y le damos la bienvenida junto con nuestra congregación a todos ustedes. Gracias por hacer punto de estar juntos en Shabbat. Shabbat Shalom. Y hoy tenemos por estudio la porción Bo. La porción Bo o Bo, como se pronuncia en inglés, que significa entra. Puede ser ve, puede ser vaya. Es un envío, es una especie de exhortación, ¿verdad? De que se le da, es una voz de mando. Entra, ve, preséntate. Y tiene que ver con la presencia de Moisés entrando a la cámara donde está el faraón. Dios le está diciendo, ve, entra, hazte presente, y que continúe, por decirlo de esta manera, el litigio legal para que el faraón deje libre, deje salir al pueblo a adorar a su Dios. Pues bueno, hermanos, sin mucho preámbulo, vamos hacia adelante. Bo entra. Y en esta ocasión, Bo, de la porción de Bo estaremos estudiando de la Torá Éxodo 10, 1 al 13, 16. Éxodo 10, 1 al 13, 16. Profetas, estaremos viendo Jeremías 46, 13 al 28. Del Pacto Renovado, Nuevo Testamento, Juan 19, 31 al 37, Lucas 22, 7 al 30 y Primera de Corintios 11, 20, 34. Baruch Hashem, somos una congregación mesiánica y le damos gracias al Eterno que ustedes se sintonizan con nosotros en cada Shabbat. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, por nuestra familia espiritual. Y vamos hacia adelante. El libro completo de Éxodo contiene 20 mandamientos. En Bo, o mejor dicho, perdón, en Bo, la porción de Bo, debería decir ahí, contiene 20 mandamientos. Vuelvo y digo la aclaración. En el libro de Shemot hay un total de 111 mandamientos, pero en la porción Bo hay 20 en total. La porción Bo es la tercera porción del libro de Éxodo, pero es la número 15 en el ciclo anual de estudio de la Torá. Hay 9 mandamientos performativos que se deben de observar hacer y hay 11 mandamientos prohibitivos que no se deben de hacer. Y ahí ustedes tienen el total de todos los mandamientos por los diferentes libros de la Torá. La Biblia es nuestro fundamento, hermanos, y a este fundamento nosotros lo que tratamos de hacer es agregarle conocimientos históricos, lo que se conoce hoy en día como conocimientos académicos, y también traemos a discusión algunos de los comentarios de los antiguos sabios judíos y también de los modernos, y también, obviamente, ponemos esto en perspectiva con lo que se ha rescatado de los aspectos arqueológicos y también antropológicos para darnos una mejor y más balanceada perspectiva de lo que estamos tratando de enseñar. Algunos de los recursos consultados para preparar este mensaje están en los que están acá presentes. La Torah Insights o Luces de la Torah, el comentario del hombre de la Torah para el hombre moderno y también de el Atlas histórico bíblico y de los Humashim o de los comentarios de los sabios judíos y también de la base que utilizamos o la Biblia que utilizamos es de planta, por decirlo de esa manera, es la Biblia completa judía. ¿Por qué es la Biblia completa judía? Porque pues contiene todos los libros, lo que es la Tanaj, el Antiguo Testamento y el Pacto Renovado o Nuevo Testamento.
Vamos a hacer la bendición, hermanos, si nos ponemos de pie, para bendecir a quien nos ha entregado de su palabra. Berajú et Adonai Habeborah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharabanu mikol ha'amim venatalanu et toato. Bendigamos a Adonai y bendito es Él. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos entregó su Torah. Amén. Gracias, hermano. Vamos hacia adelante. Vamos a tratar de ir lo más rápido posible. Queremos hacer una enseñanza corta, concisa, porque nos vamos a concentrar prácticamente en una de las, en uno de los juicios o de las plagas específicamente. Vamos a empezar por eso, Éxodos 1 en adelante. Adonai le dijo a Moshe: ve a Faraón, entra a presencia de Faraón, porque he endurecido su corazón y el de sus siervos para poder demostrar estas señales mías entre ellos. Hermanos, nosotros siempre hemos visto o recibido estas enseñanzas y utilizamos plagas, con el término para calificar lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Los diferentes eventos que Dios desata sobre el pueblo de Egipto y sobre su faraón, el rey de Egipcio. Ahora, queremos hacer esta aclaración. Es bien importante porque obviamente hay personas, inclusive que hablan español, personas que son de origen egipcio en la modernidad, que no queremos que malinterpreten de que nosotros asociamos al pueblo egipcio con la maldad. ¿Ok? No estamos diciendo que hoy en día el pueblo egipcio es malo. Lo que estamos haciendo es que en el contexto histórico, la guerra que se da lugar entre el Dios de Israel tratando de liberar a su pueblo contra el rey egipcio, que manda a ese pueblo y que han puesto una cadena de esclavitud sobre el pueblo de Dios, pues entonces en ese momento ese reino se convierte o representa la maldad que quiere parar el propósito de Dios en la tierra. O sea, no estamos diciendo que por el resto de la eternidad el pueblo egipcio se coloca dentro de lo que es la maldad o se percibe que va a ser malo para siempre. No, de ninguna manera. Es importante aclarar eso. Una vez una persona me aproximó porque había alguien que venía casualmente de su esposo de origen egipcio y me dejó saber de que por eso no asistía a las congregaciones mesiánicas por esa razón, aunque el conocimiento, aunque la manera de adoración le llamaba mucho la atención, pero de que por esta razón pues se sentía ofendido. Y entonces son cosas que tenemos que aclarar, porque cuando utilizamos estos nombres de reinos o países y todavía pues se utiliza, por ejemplo, Babilonia, sabemos que la Babilonia en sí no existe actualmente como tal, pero sabemos que existió. Entonces, se utiliza ese nombre para codificar o presentar o ¿verdad? Que ese pueblo representaba lo contrario a la voluntad de Dios. Y queremos hacer esa salvedad. No sé si estoy dando la mejor explicación, pero creo que se entiende. No hay ningún tipo de animosidad de parte del pueblo mesiánico cristiano, judeo-cristiano o creyente en contra del pueblo actual de Egipto, pero es importante decirlo. Adonai le dijo a Moshe: ve a Faraón, entra a presencia de Faraón, porque he endurecido su corazón y el de sus siervos para poder mostrar estas señales mías entre ellos. Entonces, la pregunta aquí es: ¿por qué tiene que endurecer el corazón del Faraón Dios? No sé si alguna vez usted se ha hecho esa pregunta. ¿No es acaso
nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, todopoderoso para poder haber solucionado esta situación así, un 2x3. Así como manifestó todos estos poderes a través de 10 eventos, ¿por qué tiene que endurecer el corazón del faraón? Y esto tiene que ver con el elemento de justicia, de bondad y justicia. Porque Dios tiene que presentar un caso, primeramente pedir. Fíjense bien, cada vez que Moshe entra a la presencia del faraón, tiene que, cosa, le dice, deja ir a mi pueblo. Él no llega exigiendo, no vaya a pensar de que Moshe y Aarón entraban a la presencia del faraón con una actitud de tratar de mandarlo, mandonearlo o insultarlo o tener una actitud agresiva, porque eso rapidito le hubiera cortado la cabeza. Entonces, lo que está tratando de hacer él es presentar un caso, ¿verdad?, legal, porque eso es lo que se está litigando. Tiene que ser legal. Acuérdese, el faraón cree que el pueblo le pertenece. Eso lo enseñamos la semana pasada. Pero Dios le está diciendo, este es mi pueblo, deja ir a mi pueblo. ¿Ve? Y no se le es presentado de una manera con grosería, sino que es simplemente que Dios va a establecer bondad y justicia primero. Entonces, a través de ese proceso, le da la opción. Haz esto. Ok, ya decidiste que no lo vas a hacer, estás endureciendo tu corazón, pues ahora vas a tener esto como una, ¿cómo se dice? Un juicio o un veredicto en contra tuya porque tú has actuado en contra de mi voluntad. Yo te estoy demostrando que yo soy verdaderamente el Dios de la creación, pero tú te estás enfatuado en tu poder y estás completamente convencido que tú tienes el poder con todos tus dioses egipcios. ¿Ve? Entonces Dios tenía que presentar este caso. Al mismo tiempo, lo hemos enseñado en otras ocasiones, que Dios tenía que demostrarle al pueblo egipcio y también al pueblo israelita quién era él. Esta es la primera vez que Israel está viendo, después de muchísimos años, 400 años, 430 años, por decirlo como lo dice la Escritura, que no han visto la mano de Dios moviéndose de la manera como se está moviendo. Habían escuchado a Abraham, se me manifestó Hashem, mandó ángeles. Se habían escuchado de Isaac, que Dios lo paró, no vayas a Egipto. Habían escuchado de su ancestro Jacob, el padre de ellos, diciendo de que Hashem se le manifestó, que luchó con un ángel, que Dios le dio respuesta mientras estuvo viviendo con su suegro y que se manifestó de unas maneras maravillosas. Entonces, todo esto, por primera vez, el pueblo está experimentando. Entonces, es algo nuevo. ¿Okay? Yo sé que esto lo sabemos, pero es importante ponerlo en el backdrop, en la parte de atrás para poder seguir adelante con la enseñanza. Entonces, fíjense bien lo que dice. Y él dice, porque he endurecido su corazón y el de sus siervos. Pero espérate, acaba de empezar. Ni siquiera, realmente Dios lo endureció, ya lo endureció a través de las primeras, ¿cómo se dice?, plagas. Ya lo logró endurecer, pero es que tiene que ir en un progreso. Hay un progreso, hay una progresividad que se va dando. Entonces, y dice, y el de sus siervos. Hay un momento, y en este punto lo vamos a ver más adelante, que sus siervos del faraón lo tratan de convencer, de obedecer, de tratar de someterse. Entonces dice, para poder mostrar estas señales mías. Y es aquí donde yo quería llegar. Para poder mostrar estas señales mías. ¿Por qué Dios tiene que demostrar señales? Y tienen que ser 10. Yo siempre le he dicho que el número 10 tiene que ver con las naciones, tiene que ver con demostrar a la humanidad representada con todos los pueblos que venían a Egipto. Es decir, a nivel mundial, por decirlo de esa manera. ¿Okay? De que Dios es el verdadero Dios. Tenía que demostrar sus señales. No es que Dios tenga una necesidad de jactarse.
de hacerse conocer de esa manera. Es que esto era prácticamente la única llave por la cual un imperio tan grande como ese iba a poder soltar a su pueblo. Estas señales se tenían que hacer. Y tenían que ser entre ellos. Ahora viene el verso 2. Para que puedas contarle a tus hijos. Entonces, espérate un momento. No solamente es demostrarle a las naciones, especialmente a Egipto, quién es el verdadero Dios, pero para que tengas una historia tangible, verídica, que le puedas contar a tu descendencia, para que le puedas contar a tu hijo y a tu nieto, eso está hablando de descendencia, lo que hice en Egipto y las señales que mostré entre ellos, y para que todos ustedes sepan que yo soy Dios. Dios se quiere que le reconozcamos por las proezas, señales, prodigios, portentos que Él hace. Claro que sí. Amén. Pero ¿cuál es el objetivo? Que sepamos que Él es Dios. Porque si nosotros entendemos que Hashem, que Adonai es Dios, como cantábamos durante el momento de la adoración, tenemos confianza entonces, porque sabemos que Él está con nosotros. Tenemos fe, tenemos emuná, porque acuérdense que la emuná es la fe de carácter espiritual, es la fe que va más allá de tu entendimiento. Solamente una persona que tiene esa convicción espiritual es la que se puede aferrar al Dios que no puede ver. Sí, amén. ¿Me está entendiendo? Y nos pasa muy a menudo en la vida que cuando nos están pasando los percances, si no tenemos esa tangibilidad de Dios inmediata, se nos va fácil la fe. Por eso es que es importante que Dios quiere que le reconozcamos. Es tan importante desde lo más pequeño hasta lo más grande que sucede en tu vida, que reconozcamos a Hashem. Porque eso es lo que te va a anclar tu fe, va a anclar tu emuná a la evidencia de lo que Él ha hecho en tu vida. Pero si nosotros deshacemos o lo tomamos por un evento normal, ¿verdad? La salvación, la solución, la problemática que se resolvió, o sea, podemos minimizar hasta el punto de que entonces la fe pasa a ser simplemente un decir. Dios está evidenciado no por los portentos que podemos experimentar cada día, pero está evidenciado en toda la creación. Está evidenciado, hermano. Si una persona no es capaz de creer de que hay un Dios creador de cielos y tierra, que nos expliquen en este mundo, que algunos científicos dicen que este universo se creó de una explosión. Una explosión y que de acá se armó todo. Cayó en su perfecta armonía, en su perfecta situación. Y aquí estamos nosotros, la Tierra, el planeta Tierra, que según los mismos científicos tiene millones de años de existencia. Nunca hemos tenido ningún tipo de problema chocando contra otros cuerpos celestes en el universo. Imagínense que nosotros tuviéramos ese temor y pensáramos obsesivamente qué va a pasar mañana, qué va a pasar, qué va a pasar en el próximo segundo. Iremos a chocar con algo, nos irá a chocar a alguna otra cosa. Si algo se sale fuera de su balance alrededor del Sol, ¿qué es lo que sucedería? Claro, sería catastrófico. Pero ¿sabe qué es? Una de las escrituras que más me ayudan a mí es saber el hecho de que Dios fue el que fundó la creación y fundó la tierra desde el principio. Y que también dice de que mientras haya siembra y cosecha, o sea, siempre va a haber tierra y siempre va a haber siembra y cosecha. Entonces significa de que hay un elemento de eternidad en el plan de Dios. Y usted dirá, ok, yo lo creo también, pero un poquito más de evidencia. Bueno, contrario a lo que dicen muchas personas, de que la gente cuando venga Yeshua, el Mesías, a completar el establecimiento de su reino aquí en la tierra, muchos piensan que se van a ir al cielo. Pero la misma Biblia nos dice bien claramente de que su reino va a ser aquí en la tierra. Por 1000 años va a estar Él mandando, va a estar Él reinando, y entonces no nos habla de que nadie va para ningún otro lado, de ninguna manera. Habla de que es en la tierra.
Entonces, significa que después de esos 1000 años, yo no sé lo que va a pasar, el libro no nos explica, pero es bien claro de que va a continuar. Entonces, eso a mí me da una fe, porque está escrito, y está escrito por revelación dada, ¿verdad? De parte de Dios, de parte del Padre, de parte del ángel que habló también, de parte del mismo Mashiach. Estas tres situaciones se dan en las escrituras del Apocalipsis. Habla el Padre, habla Yeshua y habla también un ángel. ¿Okay? Entonces, se les da consistentemente a Juan y Juan nos revela de que hay un término de 1000 años y después de esos 1000 años, esto no sabemos qué va a suceder, no se describe, pero el reino va a continuar. Es importante que nos arraiguemos a la palabra, es importante que tengamos una confianza de una fe inmovible, de que Dios tiene todo bajo control. ¿Okay? Entonces, ¿qué tiene que ver esto que estoy explicando con la misma situación del faraón? El faraón posiblemente pensaba de que su reino iba a continuar. Se empecinó tanto a no pensar ni siquiera en su pueblo, la necesidad de su pueblo, el sufrimiento de su pueblo. No digamos del pueblo que tenía cautivo, pero pensar en el sufrimiento de su propia gente, en pensar en el propio sufrimiento de su propia casa. Y eso sucede a veces que personas nos amarramos, y pues digo esto porque es una condición humana. Todos podemos caer en ese error, de aferrarnos a nuestras convicciones, de lo que creemos, que estamos en lo correcto, e ir hasta el extremo de avasallar inclusive a gente, a nuestra propia familia, a nuestras propias amistades, a nuestros esposos, esposas, nuestros propios hijos, simplemente por establecer nuestros criterios, nuestros puntos, lo que yo digo porque yo mando. Entonces, eso se vuelve una zancadilla en nuestro caminar, se vuelve una pared que no nos deja ver más allá de la realidad, que somos seres caducos, que somos seres que tenemos un fin, un comienzo y un fin. Entonces, por lo tanto, la antigua sabiduría judía nos inculca que seamos cautos, que seamos humildes, que seamos considerados, porque la mejor forma es observar cada día sabiamente para que tengamos resultados que vayan, que trasciendan mucho más allá de nuestra propia vida. Entonces, verso 2, para que puedas contarle a tu hijo y a tus nietos lo que hice en Egipto y las señales que mostré entre ellos, y para que todos ustedes sepan que yo soy Adonai. Yo le doy gracias al Eterno que tenemos un libro que fue redactado e inspirado por el Espíritu Santo, pero redactado por el pueblo judío, y que lo tenemos como herencia. Porque de no ser así, nosotros no estuviéramos hablando del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ve? Entonces, lo mismo es que porque se ha dado a la tarea por 3.500 años compartir la palabra de Dios, podemos tener estos puntos de discusión y estos puntos de sabiduría o perlas de conocimiento que hemos adquirido. Ahora, conocer a Adonai va mucho más allá de tener un conocimiento intelectual. Entendemos eso. Conocer a Adonai va más allá de conocerlo intelectualmente. Lo he leído, lo he comprendido, he leído a los sabios, he leído los comentarios. Todo eso es importante. Pero ¿cómo lo estamos aplicando en nuestra vida? Y es ahí donde nuestro criterio tiene mucho que ver. Porque si nos empecinamos en hacer mi voluntad y nada más que mi voluntad, no estamos aplicando la Torah con la sabiduría que el Adonai que decimos conocer nos inculca. Vuelvo y repito eso. Si decimos conocer a Dios, pero nuestra opinión es mucho más importante que dar a conocer el carácter de Dios, entonces estamos truncados. Vamos a poner un ejemplo más. Si Moshe, cada vez que hablaba con el faraón, salía de la presencia del faraón, como dicen, echando truenos, rayos y fuegos pirotécnicos, ¿verdad?, por la cabeza, enojadísimo porque el faraón no accedió. Entonces no estuviéramos hablando de Moisés, quizás Moisés hubiese sido muerto, hubiera muerto mucho más antes.
Pero él estaba ahí para demostrar la voluntad del Eterno. Y fíjense que el faraón le pidió hasta que orara por él en una ocasión. El faraón haciéndole el mal, después de varias veces decirle, lo voy a dejar ir, lo voy a dejar ir. Y después de que se mandaba a quitar la plaga, el faraón volvía y se retractaba. Tenía razón Moshe de enojarse. Pero si él perdía el furen, como se dice, el estribo, no hubiese sido efectivo en lo que estaba haciendo para Hashem. Entonces, pero es que será Moshe. No, eso somos nosotros. Moshe es el ejemplo del siervo. Y todos nosotros somos siervos del Eterno. Vuelvo y repito, Moshe es nuestro ejemplo, ¿verdad? En la antigüedad. Tenemos a Yeshua, el Mesías, que fue un siervo y un siervo obediente hasta la muerte. Entonces, y miramos que Yeshua tuvo razón de perder el estribo. Muchos dicen, no, sí, lo perdió. Cuando entró al templo y latigó a la gente. No latigó a la gente, siempre lo hemos explicado. Latigó las mesas y volteó los utensilios que estaban con dinero y con todas las cosas que estaban vendiendo. Pero estaba celoso de la casa del Eterno. Entonces, Dios quiere que sepamos quién es Él. ¿Cómo podemos saber quién es Hashem? ¿Cómo podemos saber quién es Adonai si no lo queremos experimentar dentro de su paciencia, dentro de su armonía, dentro de su amor? Eso es conocer a Hashem. Eso es conocer a Hashem. En medio del caos, Yeshua dijo, bonanza. En medio de la necesidad de que no caía agua por 3 años por la misma palabra del profeta. Y cuando el profeta habla, Elías, esperaba que vinieran nubes, que vinieran cosas, truenos, que demostrara a Dios algo, y mandó 7 veces a ver qué es lo que pasaba. Y la presencia del Eterno vino en un silbido y posiblemente un viento que silbaba suavemente. Ahí estaba la presencia de Dios. En medio de las aguas del caos de la creación, dice que el Espíritu flotaba sobre las aguas. Y de esa presencia de Hashem sobre las aguas es que surge lo que Él está creando. Vuelvo y repito, Dios es un Dios que trae armonía y no trae, ¿cómo se dice?, caos. Entonces, conocer a Dios no es entrar al caos. Conocer a Hashem es salir de las aguas del caos y experimentar su santa, perfecta y pura voluntad, que es que entremos, le conozcamos para que tengamos esa paz que solamente, ese shalom que solamente puede dar. Verso 3, Moshe y Aarón fueron a Faraón y le dijeron, esto es lo que dice Adonai, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo, fíjense bien la concesión que están haciendo, hasta cuándo te negarás a someterte a mí? En otra dice, accederás a escucharme, deja ir a mi pueblo para que pueda adorarme. Deja ir a mi pueblo para que pueda adorarme. De lo contrario, si te niegas a dejar ir a mi pueblo, mañana traeré langostas a tu territorio. Nadie podrá ver el suelo tan completamente cubierto por las langostas. Y llenará tus casas, las de tus siervos y las de todos los egipcios. Le está diciendo, tu casa va a estar llena también. O sea, no vas a estar exento. Será como nada que hayas visto tus padres y los padres de tus hijos desde el día en que nacieron hasta hoy. Es decir, esto es parte del testimonio de Dios. Nunca se ha visto esto, por lo tanto tienes que entender de que aquí hay un elemento divino al cual no estás expuesto. Mire, hay personas que se pueden burlar, hermano, hermana, de su fe. Cuando usted guarda sus fiestas solemnes, las fiestas solemnes del Eterno, cuando usted
digamos, incorpora a su fe cosas que ellos nunca han visto, que no están asociados, que desconocen acerca, ¿verdad?, de cómo se observa la Torá, de en qué días nosotros adoramos. Es decir, todos estos aspectos diferentes de la fe mesiánica o de la fe judía. Entonces, la gente tiende a burlarse porque no se puede relacionar con ella. La miran extraña, la miran diferente y por lo tanto todo lo que el ser humano mira diferente les es de amenaza, especialmente si ya tienen el prejuicio establecido. Y es importante entender esto, no estoy acusando a nadie, pero vamos a hablar abiertamente. Tradicionalmente se nos ha enseñado, ¿verdad?, en el cristianismo tradicional es que ya el pueblo judío no tiene cabida, de que Dios ya trabajó con ellos y que ahora es la iglesia la que representa a Israel. Eso está incorrecto. Pero el punto es que el Mesías fue prometido al pueblo de Israel. Y si el pueblo de Israel, pero si Dios ya desechó al pueblo de Israel, entonces, ¿qué hace el pueblo de Israel en el Apocalipsis, cuando es a Israel, exactamente en Israel, en Jerusalén, donde va a descender el Mesías? Y ahí va a establecer su reino. Y viene y dice que en un solo día, la Escritura, las profecías, en un solo día todo el pueblo de Israel se va a convertir. Cuando miren el testificar de su propio Mesías, al que, ¿verdad?, agujeraron sus manos y sus pies. No todo el pueblo hizo eso, fueron los líderes de hace 2000 años. Pero el punto es de que se ha enseñado en contra de la creencia de Yeshua como el Mesías, pero en un solo día se van a convertir. Entonces, ¿qué hace si el pueblo de Dios fue desechado? ¿Qué hace entonces en las Escrituras? Esa explicación se la pido a todas las personas que argumentan estos puntos que ya mencioné. Y no lo pueden explicar. ¿Por qué? Porque sencillamente no tienen explicación. La misma Escritura te da testimonio de que Yeshua es el que va a tener la batuta, el compromiso de convertir a su propio pueblo. ¿Por qué? Porque él fue el Mesías enviado a Israel. No es el pueblo cristiano enviado a convertir al pueblo de Israel. Y esto es un gran error. Entonces, ¿por qué? Entonces dice de que no van a poder ver el suelo porque las langostas van a llenar todo el ambiente. Y dice también, será como nada que hayas visto, verán tus padres ni los padres de tus hijos desde el día en que nacieron hasta hoy. Muchas personas se les ha enseñado lo contrario desde que nacieron. Y a sus padres, a sus abuelos se les enseñó de la misma manera. Por eso es que se aferran a esa tradición y no quieren romper con las malas enseñanzas que se les enseñaron porque han hecho de eso una costumbre. Entonces, es aquí donde tenemos que tener paciencia, no enojarnos, porque cuando vamos a enseñar al pueblo de Dios, especialmente a alguien que está confundido por las falsas enseñanzas que han recibido, tenemos que demostrarle por las Escrituras dónde están esos puntos para que todas las langostas que le han echado encima, que no les deja ver el suelo espiritual, sean quitadas. Es importante que entendamos esto, porque si usted pierde la paciencia, ¿quién le va a poder enseñar a esa persona? Si yo pierdo la paciencia porque me enojaron, porque me insultaron, porque no están viendo lo mismo. El faraón no estaba viendo lo mismo que estaba viendo Moshe. Moshe tenía una relación ya con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios del pueblo israelita, pero el faraón no tenía ninguna relación. Entonces el faraón tenía que ser enseñado y desgraciadamente le tocó ser enseñado con látigo, porque prácticamente se endureció su corazón. Y vamos a ver más adelante de que no se trata de que Dios se lo endureció, ya lo tenía endurecido, pero no me quiero adelantar. Ya su carácter estaba allí, hermano. Dios no ha puesto ese carácter en el faraón. El faraón, sus tradiciones, sus costumbres, su soberbia, la tenía ya. Quizás fue enseñado en ser soberbio. ¿Okay? Entonces, Moshe se dio la vuelta y se fue. Porque ya le dijo, si tú no dejas ir al pueblo, esto es lo que va a hacer Dios. Tú nunca has visto esto.
Las langostas van a tapar el suelo y no vas a poder ver por dónde vas a caminar. Hay mucha gente que está caminando y no están viendo por dónde están caminando y juran por tradición que ellos están correctos sin ni siquiera investigar, sin ni siquiera adentrarse. Y todo lo que investigan es buscando dentro de los mismos libros que les fortalecen lo que ya creyeron, en vez de buscar afuera de ese ámbito para poder engrandecer su conocimiento. De nada sirve que usted solamente estudie y acepte nada más lo que fortalece lo que ya usted ya sabe. Entonces no está creciendo en conocimiento. Usted tiene que ser retado, inclusive a aceptar perspectivas ajenas a lo que usted cree. No aceptarlas desde el punto que usted las va a adoptar, sino a tolerar. Yo creo que la palabra mejor es tolerarla. Tolerar las diferencias. Porque de no haber tolerado la agresividad de parte del faraón, vuelvo y repito, Moshe, si se hubiera enojado nuevamente, mira lo que hubiese pasado es que quizás el faraón lo hubiera matado. Y podemos decir este ejemplo, hermano, sin irme a un extremo, y espero que ustedes entiendan el punto. El faraón, como rey, eran creados en esta idiosincrasia familiar, ¿verdad? De la nobleza, de que ellos eran los dioses, que eran la gente fuerte, que eran los que nadie los tenía que refutar, nadie les tenía que contestar o preguntar, o mucho menos contradecir. Eso es en todos los reinos del mundo. Así la gente crece. A veces las autoridades no quieren ser cuestionadas, aunque la cuestión puede ser muy verdadera y aunque las preguntas tengan razón de ser. Que cuestionen su moral, que cuestionen su justicia, que cuestionen sus verdades. Porque las verdades de ellos pueden estar llenas de injusticia. Entonces el pueblo tiene derecho a preguntar. Pero en este caso esta gente son creadas de esa manera. Y el faraón tenía que tener esa actitud. Y se exacerbó dentro de las contradicciones y las limitaciones en las cuales se encontró cuando Dios le empezó a decir, prácticamente, tú eres un hombre. Tú eres simplemente un ser humano, tú no tienes poderes. Pero fíjese bien de que la historia lo pone en contraste con un hombre humilde como Moshe. Moshe, ¿qué fue lo que dijo cuando Dios lo llamó? El Dios de la creación lo llama y ¿qué dijo? Yo no soy el hombre correcto. Señor, yo tartamudeo, yo no hablo muy bien. Señor, yo tengo limitaciones. ¿Por qué no puedes buscar otra persona? Tal vez hay una persona mejor calificada. Estoy parafraseando. Pero eso es lo que está diciendo Moshe. Y después Dios le dice, te voy a mandar ayuda. Voy a mandar a tu hermano. Te voy a poner a ti como Dios. Y el agente tuyo, profeta, va a ser tu hermano. Y así fue como lo convenció. Pero ahora lo pone en contraste a la historia. A este hombre que se cree un Dios y a este hombre que no cree ni siquiera que él puede hacer esta misión. Pero fíjense, volviendo al punto que les decía hace un momento, que a veces nuestra actitud, que nos encerramos en nuestro enojo y pensamos que tenemos la razón, lo que le sucedió a Moshe más adelante en el desierto, que se enojó y con razón, porque su hermana acaba de morir y nadie dio respeto y le exigen agua, se enfadó y golpeó la piedra. En ese momento se le exacerbó el enojo que llegó hasta ¿qué? Hasta la soberbia. Y no escuchó la voz de Dios que le dijo, háblale a la piedra. Al hablarle a la piedra era para glorificar a Dios, porque de otra manera él se está robando la gloria de Dios para él. Entonces se ensoberbeció. ¿Y qué le costó? Entrar a la tierra. Entonces podemos ver como un acto, estamos poniendo que ese es el extremo, por eso les decía, en nuestro diario vivir nos puede costar una tontería, un criterio, nos puede costar trabajo, nos puede costar relaciones, nos puede costar tranquilidad, nos puede costar las amistades. Hay que tener mucho cuidado con esa actitud. Entonces Moisés le dijo, se dio la vuelta y se fue. Los siervos del faraón le dijeron, ¿hasta cuándo este hombre nos tiene que servir de lazo? ¿Hasta cuándo nos va a servir de tropiezo?
Deja que el pueblo salga a servir al Señor su Dios. ¿No te das cuenta que Egipto está siendo destruido? En otras versiones dice, ya ha sido destruido. No, dice que está siendo destruido porque todavía falta la progresividad de los próximos juicios. Pero aquí ya vemos de que sus siervos, los que están alrededor del faraón, están empezando a darse cuenta y lo tratan de convencer. Y este es el consejo de la gente alrededor de él que sirve para eso y no quiso escuchar. Por eso le digo, cuando uno se ensoberbece, se encierra en su criterio y no escucha ni a la esposa. Mira, un hijo, un niño puede venir y decir algo y la persona puede reconocer el consejo, pero por no dar su brazo a torcer, continúa con su actitud. A veces Dios va a usar a alguien, hermano. La cuestión es que usted haga shema, que usted haga la acción de escuchar, discernir qué es la voz de Dios y ser humilde y decir, voy a obedecer lo que Dios está diciendo. Amén. Porque a veces puede venir de una persona que ni siquiera es creyente. Hay gente que se ensoberbece y dice, y este ni siquiera es creyente, ni siquiera cree en Dios y me está diciendo, me quiere servir de sabio. No, hermano. A la larga, Dios va a utilizar la boca de un impío para traernos a la elección. Es más, tiene usted que verlo desde ese punto de vista, que hasta de las piedras va a utilizar el Señor. Amén. Y dice, verso 10, Moisés le respondió. Iremos con, yo creo que me salté. En el 9, Moisés les respondió, vayan y sirvan al Señor su Dios, pero ¿quiénes son los que van a ir? Yo creo que ahí debería haber sido el faraón, ¿verdad? Que le respondió, vayan y sirvan a su Dios, pero ¿quiénes son los que van a ir? Moisés les respondió, iremos con nuestros hijos, nuestros ancianos, con nuestros hijos, nuestras hijas, con nuestras ovejas, nuestras vacas, porque tenemos que celebrar una fiesta al Señor. Entonces, fíjense bien, tenían que ir a celebrar una fiesta al Señor. Está hablando de fiesta solemne. Yo no sé si alguna vez usted lo había observado. Yo lo había leído, había parado en ese momento, pero nunca le había puesto cada vez que se hace mención de una fiesta, déjenlo para que vayan a servirle al Señor, una fiesta es prácticamente una fiesta solemne. Que esto algunas personas opinan de que es evidencia de que ya se conocía, ¿verdad? No necesariamente desde un punto oficial, es Dios que las oficializa una vez que saca al pueblo al desierto, pero de que ya el pueblo tenía en ciertos momentos, de acuerdo a las cosechas, que se celebraban fiestas de agradecimiento al Eterno. ¿Estamos entendiendo? Vuelvo y repito porque no quiero que nadie se me confunda. Fíjense bien la manera como está escrito esto. Moisés le respondió, iremos con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestros animales, etc. ¿Okay? Porque tenemos que celebrar una fiesta al Señor. ¿Qué fiesta sería eso? No lo especifica. Pero estas son exactamente de las últimas tres. Viene la de los langostas, después la oscuridad, y después viene la de la muerte de los primogénitos. Son las últimas tres juicios. Entonces, si después de la noche de Pesaj, o de Passover, como se dice en inglés, que esa es la fiesta que marca la salida de Egipto, y esto es 3 juicios antes, 3 plagas antes, ¿verdad? Entonces significa, puede ser, de que estamos hablando de que hay unos cuantos meses antes, y puede ser de que esté hablando a la salida de Sukkot, que es la última fiesta de otoño. ¿Estamos entendiendo? Que sí hay una secuencia, pero acuérdense que es durante un año entero que el pueblo está, o Moisés está en litigio. Es durante un año entero que Moisés está en litigio tratando de sacar al pueblo de Egipto. ¿Ok? Entonces, cuando se mencionan estas veces en la Escritura, esto de las fiestas, nos está apuntando a las fiestas que se hacían, no necesariamente a las fiestas solemnes oficiales. Vuelvo y repito, Dios las oficializa una vez que el pueblo está en el desierto, ya que han salido, ya están en el desierto. Pero
que se hacían fiestas para las cosechas. Y Dios, en toda su sabiduría, las fiestas solemnes las establece de acuerdo a las cosechas. Por eso se les llama las fiestas de cosecha. Pesach, ¿cuál es la cosecha de Pesach? Barley, cebada. ¿Ok? Luego la de Pentecostés o Shavuot es ¿cuál? La de trigo. Y la de Sukkot son los frutos. ¿Ok? O sea, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que estas fiestas se hacían ya por tradición dentro del pueblo. Y Dios establece las fiestas solemnes de acuerdo a los patrones lunares y obviamente de acuerdo a las cosechas. ¿Okay? Entonces, el faraón les dijo, el Señor estará con ustedes si los dejo ir con sus hijos. Está claro que no están tramando nada bueno. Entonces el faraón les dijo, el Señor estará con ustedes si los dejo ir con sus hijos. Claro, el Señor va a estar con ustedes. Eso lo está haciendo como manera de burla. Claro, el Señor va a estar con ustedes si los dejo ir con sus hijos. Está claro que no están tramando nada bueno. En otras palabras, ustedes tienen gato encerrado, lo que quieren es escaparse, en otras palabras. ¿Me está entendiendo? Entonces, no les va a permitir llevarse a los hijos porque esa es la ancla o la manera como dicen, pues si ellos se van, tienen que regresar por sus hijos. Pero obviamente no es aceptable esa transacción. Entonces, no hagan nada. Solo los hombres entre ustedes pueden ir y adorar al Señor. Eso es lo que quieren. No es así. Y fueron expulsados de la presencia del faraón. Es decir, se está burlando. No hagan nada. Solo los hombres entre ustedes pueden ir y adorar al Señor. Entonces los sabios judíos explican lo siguiente, ¿okay? Que en la antigüedad, en muchas tradiciones paganas de otros pueblos, incluyendo la de Egipto, las fiestas, habían orgías, habían actividades que no eran para los hijos. ¿Okay? Y se cree que este faraón está pensando de que ellos van a actuar de la misma manera. Entonces, mira que no es necesario para que ellos se lleven a los niños. ¿Estamos entendiendo? Pero entonces, él no los quiere dejar ir porque no le conviene y también porque supone de que ellos no necesitan a sus niños de todas maneras porque ellos van a hacer una celebración creyendo que ellos van a adorar al Dios de Israel como los egipcios adoran a sus dioses. No hagan nada, solo los hombres entre ustedes pueden ir y adorar al Señor, eso es lo que quieren. ¿No es así? Y fueron expulsados de la presencia de Faraón. El Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para que las langostas invadan la tierra y coman toda planta que el granizo ha dejado. Y es aquí bien interesante esto también, hermano. Los inclusive eruditos modernos hacen esta observación. Cada vez que hay una plaga, queda un residuo. Nosotros miramos y leemos el libro y miramos como que se termina ahí, cuando para Dios y manda a quitar la plaga. Pero queda un residuo o queda un efecto. Cada una de ellas. No voy a entrar en todas, pero voy a dar un ejemplo. Que cuando Dios le dice que haga la demostración de la serpiente, tira la serpiente, ¿qué sucede? Los otros vienen y hacen su magia y hacen unas serpientes también. Pero ¿qué sucede a la serpiente del Señor? Se engrandece a un tamaño de lagarto y se come a las otras. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que deja el residuo? Que el faraón, en medio de su corte, fue el primer ridículo que hizo. Queda el criterio ahora de los que están ahí, del pueblo y de todo su gabinete que está alrededor, queda en cuestión. ¿Me está entendiendo? Después veamos a lo de la sangre. Le dice, se va a llenar, si no deja ir a mi pueblo, se va a llenar el río de sangre. Y se va a morir todo lo que hay ahí. Entonces, cuando se muere, cuando se llena el río de sangre, ¿qué es lo que queda? Queda la peste de todos los pescados muertos. Entonces, tiene que no solamente limpiarse el río, pero el residuo o el efecto queda ahí. Hay muerte en toda la vida
la vida animal que hay dentro de las aguas. Y tienen que esperar un cierto tiempo que vengan de otros lugares, ¿verdad? Esos peces entren nuevamente a esa vía fluvial. O sea, es un tiempo de espera. No se sabe cuánto tiempo tuvo que esperar el pueblo de Egipto para que se volviera a repoblar o a polular las aguas de peces. ¿Qué otra cosa? Miramos de que cuando cae el granizo, queda todo destruido. Pero nos dice claramente la palabra, nos establece, dice, pero el trigo no fue afectado. ¿Y cuál es la razón que dice la Escritura? Que el trigo, todo lo demás, la cebada, todo fue destruido, todo lo que estaba planteado, o lo que ya estaba en cosecha. Pero el trigo no. ¿Por qué? Porque el trigo revienta ya después de primavera, entre primavera y lo que es verano, y entonces es ¿cómo se dice? Una cosecha tardía dentro del procedimiento de las cosechas, y entonces por eso no fue afectado. Pero ahora, eso que surgió, que se salvó, el trigo que se salvó, ahora es devorado por la langosta. ¿Estamos entendiendo? Y así sucesivamente vamos, cuando manda el Señor lo de la oscuridad, ¿ok? Una vez que pasan los 3 días, se levanta la oscuridad, pero dicen los sabios, judíos dicen, pero inmediatamente pasa a lo de la oscuridad de la pérdida de los primogénitos, lo cual es una oscuridad más profunda, porque ahora es una oscuridad interna de dolor. ¿Estamos entendiendo? Siempre van quedando secuelas, siempre van quedando cosas, y eso es importante, que a veces podemos salir del problema, pero ¿qué efectos hizo el problema? Podemos tal vez reanudar una relación que se rompió. Nos pedimos perdón, pero siempre quedan secuelas de duda. Siempre quedan secuelas de desconfianza. Ya las personas quedan tal vez afectadas. Siempre va a haber un efecto. ¿No? Entonces, es bien importante tomar eso en cuenta. Cuando nos enojamos, podemos decir cosas que no son necesarias decir. Cuando nos enojamos, podemos inclusive incorporar a lo que estamos diciendo cosas que son hirientes, cosas que no se necesitan decir. Hay una odisea en el corazón, endurecido el corazón. Yo quiero que estudiemos esto un poquito más profundo, ¿ok? Y que lo tratemos de estudiar dentro de nosotros. Pues este es el patrón que debemos de utilizar. Cuando estamos discutiendo esto es enfrentar, confrontar nuestras propias formas de pensar o de vivir. Porque mire, hay una odisea en el corazón endurecido del faraón. ¿Cómo está nuestro corazón en este momento? ¿Cómo está nuestro corazón en este momento? ¿Está endurecido? ¿Está enfurecido por la ofensa de alguien? Por esa persona que consistentemente está diariamente haciéndonos sentir mal. Puede ser un familiar, puede ser un esposo, puede ser un hijo, puede ser en el trabajo. Esa persona que siempre está como que tiene algo en contra nuestra y como que nunca nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo está afectando mi caminar de fe? Porque sí se nos afecta. No somos de palo, como dice el dicho. Somos de carne y hueso. Pero Dios no es quien necesariamente obliga al faraón a endurecerlo. La misión de Moisés es refregarle en la cara al faraón, que siendo Moisés un israelita que fue adoptado por la casa real egipcia y luego perseguido y reducido a un simple fugitivo, es un miembro de los esclavos prácticamente, es quien ahora se convierte en la voz de Dios verdadero en la tierra y ha venido a proponerle primeramente paz, pero dispuesto, si es necesario, a blandirle guerra. Es un representante del pueblo que tiene cautivo, Moshe es representante ahora del pueblo que el faraón tiene cautivo, quien le reduce ante el Dios de los israelitas a un hombre sin poder, dejándolo humillado. Y esa es la obstinación de donde se agarra el faraón. Esa es la obstinación
que le puede dar, yo no sé si usted ha visto muchos casos de esto, yo solo estoy, pero es un caso que pues, me llama la atención. ¿Cuántas veces usted ha visto una entrevista cuando hay una pelea de boxeadores famosos mundiales o karatecas o de este contact combat ¿cómo se dice? Combate de contacto, no sé si es la traducción correcta, en el ring, ¿verdad? Y entonces, cuando le están haciendo la entrevista, hay uno que siempre tiende a ser agresivo, jactancioso, que se cree gran cosa y se le ve encima, le quiere hasta pegar, lo insulta, le insulta a la familia, lo insulta, o sea, lo trata de humillar. Y no solamente es por show. Hay personas que son así. Pero a la hora que lleguen al ring, el otro que era calladito, que nunca dijo nada, pum, 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 lo pone como camote. Hermano, yo he visto esa situación tantas veces a través de todos mis años y digo, pero ¿cómo es posible que la gente no aprenda? Han visto y han visto y han visto tantos ejemplos y no aprenden a ser humildes. No se trata de que vendas más tickets por demostrarte agresivo. Yo sé de que desde el punto de vista de entretenimiento eso atrae a la gente, porque dice la gente, eso va a estar bueno. Pero traduciendo todo esto a una situación de vida o de muerte de un pueblo a otro, en la antigüedad tenemos que entender de que la humildad de Moshe es la razón por la cual Dios lo pudo utilizar como la voz de Dios en la tierra. Amén. Nuestra humildad, cuando te insulten, cuando te avasallen, cuando la gente sea bien grosera en el trabajo, guardemos silencio. Mira, hermano, tarde que temprano esas personas se enredan con sus propias soberbias. Se amarran sus propios pies y caen en sus propias trampas, en sus propias actitudes. Dios no obliga al corazón del faraón que se endurezca, más bien Dios por medio de sus juicios y plagas extrae del interior del faraón su insensibilidad hacia el pueblo hebreo e incapacidad de gobernar sabiamente a su pueblo, causándoles dolor y destrucción. ¿Sabe lo que es ser insensato? De que yo sabiendo que le estoy afectando a mi familia, no trate yo de componer mi actitud, mi situación, mis palabras, mis acciones, mis malgastos, y estoy afectando a los hijos, estoy afectando la economía de la casa simplemente porque estoy ensoberbecido de que esto es mío y yo me lo gano y yo lo quiero hacer de esta manera. Estoy hablando quizás no al pueblo que obedece la Torá, pero estoy hablando quizás a alguien que en este momento me está viendo y tiene esta actitud. Y creo que el Espíritu de Hashem nos dice todo, cambia, transforma, mejora, modera. Deja de destruirte y deja de destruir a tu familia. Porque de otra manera, la destrucción, que es lo que la misma palabra te lo determina, destrucción no es nada bueno. ¿Y qué cosa más horrible es producir tu propia autodestrucción y la destrucción de los seres que supuestamente amamos más? Dios no obliga al faraón, sino que extrae de él lo que ya estaba dentro. Hay personas que son soberbias y simplemente mantienen, como quien dice, un low profile, un perfil bien bajo, operan normalmente, sociablemente, hasta el momento que alguien les pisa el callo y sale el monstruo, y ese monstruo tiende a ser destructivo. Y hoy la lección de hoy de Bo nos enseña, nos atrae a que consideremos estos puntos importantes, de estas puntas de forma en nuestro carácter. Porque Dios está interesado en que adquiramos esa bonanza que nos respira, que nos sopla su espíritu de santidad. Dios hace que la soberbia humana que ya existe en el faraón quede públicamente expuesta. Por eso le decía hace un momento, a veces es importante que dejemos a esa gente que actúa con esa soberbia explosiva, que pongan ahí afuera exactamente lo que está por dentro de ellos. Porque quizás esa es la manera, no digo que eso va a curarlos, pero quizás esa es la manera, quizás Dios puede utilizar ese evento para empezar
a curarlos, para que se empiecen a ver. Cuando entren en una vergüenza social, entonces las personas empiezan a considerar el cambio. Esto Dios lo está exponiendo ante los ojos del pueblo de Israel y obviamente ante el pueblo egipcio, quienes son los que están sufriendo el embate. Y ya, como lo dijimos anteriormente, su propio gabinete le empieza a decir: Faraón, ¿no te estás dando cuenta que este hombre está siendo de tropiezo para nosotros? Déjalos ir. Hay un gran peligro inherente en el humano cuando no nos negamos a reconocer la verdad. Y estas son verdades de vida. Hermanos, no podemos negar la verdad de la vida. Es como hoy en día que hay personas que se empecinan, y no quiero hacer, ¿verdad? Esto no es política, pero hay personas que se empecinan en decir que el hombre puede ser mujer y que la mujer puede ser hombre. Y porque yo creo que sí se puede, es que eso no tiene nada que ver, tiene que ver con el ADN, y esa es una verdad existencial y no podemos cambiarla. Entonces, tratar de empujar agendas que no representan la verdad realmente se establece como locura. Y entonces, no estoy tratando de ser políticamente incorrecto, pero es que esta es una verdad contundente que no podemos pelear con esa realidad. De lo contrario, estamos pecando de estar completamente fuera de entendimiento. A medida que avanzan las plagas, el faraón es claramente un hombre que se niega a ver la verdad del poder de Dios. Hermanos, cuando nosotros negamos el poder de Dios en nuestra vida, que nos está enseñando, nos está dando escarmiento, nos está enseñando una lección, y nos empecinamos en seguir el camino, nos vamos a dar contra la pared. Como digo yo, tratando de ser un poco, ¿verdad?, cómico, pero realmente no. A veces nosotros mismos dibujamos en la pared el blanco, el target, y nos vamos después a dar con la cabeza en ella. Y no debe de ser así, porque si negamos la verdad, no vamos a tardar tiempo en atropellarnos contra la pared. Si su incapacidad para percibir su destino radicaba en su propia personalidad, sí, debería haber una coma ahí, sí, su incapacidad para percibir su destino radicaba en su propia personalidad. ¿Sabe que muchas personas no alcanzan sus destinos por eso mismo? Porque les es más importante, así soy yo, que ver la meta realizada con su propia imaginación. Verse allí está incapacitando o está obstruido, está bloqueado porque no quieren dejar de ser como son. Hermanos, si nosotros no analizamos este punto tan sencillo, seguiremos haciendo lo mismo. Nada va a cambiar si seguimos haciendo lo mismo. El verdadero carácter de alguien se evidencia en momentos de crisis. El verdadero carácter de alguien en general se evidencia en momentos de crisis. El verdadero valor que pones a tus metas se evidencia en la manera como tú estás dispuesto al cambio. El verdadero valor que tú pones en tus metas está determinado en la manera en que tú te abres al cambio. Porque si no cambias nada, nada va a cambiar. Y eso es lo que le pasó al faraón. Se empecinó tanto en destruir a Dios que se autodestruyó él y destruyó a su pueblo. La plaga de langosta, dice en el comentario del contexto cultural de la Biblia, de John Walton y Mark Chavalas y Victor Matthews, la plaga de langosta citada en el capítulo 10, 1 al 20 describe un evento que era muy común en el antiguo cercano oriente y todavía lo sigue siendo en tiempos modernos. O sea, no significa que no hay plagas de langosta que azotan pueblos. Se da todavía en África, en el Medio Oriente. No en el nivel que Dios mandó esta plaga, obviamente. Y todavía se sigue viendo en tiempos modernos. Estas hordas de langostas eran notorias por la devastación y desastres que producían. Las langostas crecían en la región del Sudán. Ahí miren el mapa, el Sudán está al sur de Egipto. Y subían, ¿verdad?, a diferentes áreas.
y debieron ser más abundantes de lo habitual por el clima húmedo que esparció al comienzo de toda la secuencia. Hermanos, pero dice que Dios trajo un viento del este. Los vientos del este son calientes. Y eso posiblemente fue lo que catapultó que se movieran ellas tratando de buscar lugares más húmedos. Su migración se producía en febrero o marzo y seguían los vientos predominantes tanto en Egipto como en Palestina, dice acá, en lo que hoy pues, es Israel. Pero el punto es que, fíjense bien como dice, en los tiempos que se daban normalmente, en el tiempo de entre febrero y marzo. Entonces, esto viene siendo normalmente en ese mes, pero esto viene siendo, como les dije anteriormente, una de las últimas plagas y que la misma Escritura nos habla de fiesta. El viento oriental, dice, las llevaba a Egipto, una langosta consumía, o una horda de langostas consumía su propio peso cada día. Se sabe de enjambres de langostas que cubrían cientos de kilómetros cuadrados con más de 100 millones de insectos. Imagínense 100 millones de insectos. Esto es lo que se ha estudiado hoy modernamente. Imagínense la plaga que Dios envió, que les dijo, no van a ver ni siquiera el suelo donde están parados. O sea, de que estamos hablando de que eran millones de animales o de insectos. Ciertamente todo lo que había sobrevivido del granizo sería destruido entonces por la langosta. Y si ponían sus huevos antes que fueran llevadas por el viento hacia el mar, el problema se reproduciría en ciclos. Pero obviamente Dios extrajo eso, ¿verdad? Sacó las langostas antes que pusieran huevos. La economía de Egipto había sido destruida, pero aún faltaba humillar a los principales dioses. Y así sucesivamente va en el progreso. Entonces, antes de entrar a otras escrituras, bo en hebreo es entra, ven, ve o vaya o preséntate. Entra ante Faraón y déjale saber lo que sobrevendrá. Esa era la misión de Moshe. Profetizarle al Faraón que si él no deja ir al pueblo, ¿qué es lo que sucede? Entonces yo te pregunto hoy, ¿qué es lo que estás parando en este momento, pueblo de Dios? ¿Qué estamos parando nosotros en este momento de que Dios quiere que hagamos y no lo estamos haciendo? ¿Cuáles son los niveles de nuestra inercia espiritual? Y no estamos hablando de criticarnos, ni perseguirnos, ni maltratarnos. Estoy invitando a una introspectiva. ¿Qué es lo que nosotros estamos parando? No estoy diciendo que toda nuestra vida está mal, que está patas para arriba, como dice el dicho. No estoy diciendo eso. No estoy atacando ni sus emociones, ni mucho menos su espiritualidad. Lo que estoy diciendo es qué parte, qué áreas, si es que hay áreas, de nuestra espiritualidad que estamos un poco inertes y la hemos dejado descuidada. Que Dios quiere y te está diciendo, ve, entra. Eso que tiene miedo, ve, entra ante ese faraón que quiere mantenerte doblegado, que te tiene apresado, que te tiene esclavizado, yendo hasta la extremidad, que te tiene neutralizado. Y dile, basta, ya no más. En esta área yo voy a sobreponerme, voy a levantarme y voy a reparar esta pared. ¿Qué es lo que nosotros tenemos dentro de nosotros que Dios te está diciendo? Entra, ve, vaya usted, preséntate, no tengas miedo. Ese litigio, esa situación que tienes que confrontar con ese familiar, con ese hermano, con ese cotrabajador, habla. No se trata de ser agresivo, se trata de traer la situación a una discusión que pueda resolver la problemática o de otra manera se va a quedar colgando para siempre. Entra ante Faraón y déjale saber lo que sobrevendrá. Porque lo que nos va a sobrevenir no es solamente que se quede inerte y se quede en el aire, que se quede irresuelto, pero puede repercutir en otras cosas. Hashem, el Elohim creador
del universo y el Dios de los elementos está listo no solo para vencer a Faraón y a todos sus dioses egipcios. Y él le dice a Moshe, haré del Faraón un ejemplo de burla, hazme reír. ¿Por qué Dios utiliza eso? ¿Es Dios un burlador? ¿Un burlón? No. Lo que se traduce aquí como un ejemplo de burla en el contexto del antiguo Medio Oriente o de la antigüedad, podríamos decir, es que acuérdense que en la antigüedad eran los dioses, los pueblos contra los pueblos, pero eran sus dioses contra los dioses. Entonces lo que está diciendo es, normalmente en la guerra se burlaban los pueblos de sus dioses, ¿verdad? A los dioses contrarios. ¿Ve? Entonces, en ese contexto es que lo está diciendo, no es que Dios es un burlador, sino que era la manera, la humillación que voy a traer al faraón y a sus dioses. A eso es el contexto apropiado. Dios inicia un nuevo calendario también, con las 3 últimas plagas, porque inmediatamente que terminan esas plagas es cuando empieza Pesaj. Es la liberación, es la fiesta, ¿verdad? Solemne de Pesaj. Entonces inicia ese mes. El primero de Nisan son 15 días antes de Pesaj. Entonces Dios inicia un nuevo calendario con las últimas 3 plagas que ocurren inmediatamente, una tras la otra, culminando con el 15 de Nisan o festival pascual. Pero para Egipto es la plaga de los primogénitos. O sea, es fiesta para Hashem de libertad, pero queda en oscuridad espiritual o emocional Egipto. En referencia a la plaga número 8 de langosta, el Midrash nos enseña que este juicio fue derramado a manera de medida por medida. De medida por medida. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios nunca va a traer un juicio que es mucho más grande del crimen. Entonces, ¿por qué dicen los sabios de bendita memoria? Explican que Faraón y los egipcios forzaron a los hebreos a la esclavitud, haciéndolos que hicieran ladrillos, pero también a cultivar la tierra a fuerza. ¿Ok? Entonces las langostas devoraron las cosechas. Dios no va a traer juicios que son contrarios, que como vuelvo y repito, que son mucho más grandes que lo que ellos cometieron. Es todo medida por medida. Nachmanides, que es uno de los sabios judíos antiguos, o Rambán, comenta que aunque Dios en la conversación con Moshe no le menciona langosta inicialmente, una vez que él sale de la corte del faraón, se hace claro que Moshe fue enviado a darle una advertencia, un mensaje serio de lo que venía. ¿Y por qué? Fíjense bien, porque era un mensaje serio, porque la cosecha del trigo era lo último que le quedaba de comida a Egipto. ¿Estamos entendiendo? No habían otros plantíos. No había habido tiempo para plantar más. ¿Estamos entendiendo? No había tiempo para plantar más. Lo que había, se salvó el trigo porque no había todavía nacido, no había germinado, estaba todavía en la tierra, por eso se salvó del granizo. Pero ahora que está arriba, que ya está en su flor, entonces vienen las langostas y se lo comen. Entonces por eso es que Moisés le dice al faraón, esto es lo que va a suceder. Un mensaje serio de lo que venía, las consecuencias iban en incremento de destrucción. El pueblo que en una antigüedad le daba de comer a todo el mundo antiguo, ahora se va a quedar muerto de hambre. Y eso era prácticamente un golpe bajo y neutralizador a su economía. Ok. Vamos a saltar acá. Creo que esto ya lo dije cuando le dice, verá, el contexto del antiguo Medio Oriente, me burlé humillando al poderoso estado egipcio, humillando al faraón, su rey divino, y exponiendo la impotencia de sus dioses, prácticamente como se interpreta en Jeremías 46, 13, 28, hermano. Ya vamos a terminar. Esta palabra, dice, esta palabra de Adonai habló al profeta Jeremías acerca de cómo Nabucodonosor, rey de Babilonia, vendría y atacaría a la tierra de Egipto. Proclamad en Egipto, anunciad en Migdol, anunciad en Nof, y
Tachpaches, toma posición. Dile, toma posición, prepárate. A todo tu alrededor, las espadas está destruyendo. A todo tu alrededor, porque la espada está destruyendo. Porque ha sido derribado tu fuerte. ¿Por qué ha sido derribado tu fuerte? No pudo levantarse porque Adonai lo empujó hacia abajo. Voy a volver a leer desde el 14. Proclamad en Egipto, anunciad en Migdol. ¿Qué es Migdol? No es el pueblo que está al norte, en la parte casi llegando a lo que hoy se conoce como tierra de Israel. Hay una ciudad, o mejor dicho, al noreste de lo que es Goshen. Hay un lugar que se llama Migdol ahí, pero también la palabra Migdol se refiere a una plataforma alta, a un lugar alto de donde se puede hablar para que te escuchen. ¿Ok? Entonces dice, proclamad en Egipto, anunciarlo en lugares altos, en otras palabras, en Migdol. Anunciar en Nof y en Tachpaches. Toma posición, prepárense. A todo tu alrededor la espada está destruyendo. Hay guerra. En otras palabras, le está anunciando guerra. Viene guerra. ¿Por qué ha sido derribado tu fuerte? ¿Por qué tu seguridad ha sido derribada? Le está diciendo Jeremías al pueblo de Dios. Estaba seguro, pero ahora ha sido derribado tu fuerte, tu fortaleza, tu protección. No pudo levantarse porque Adonai lo empujó hacia abajo. No te vas a poder sostener porque en ese tiempo el pueblo se estaba sosteniendo creyendo que Egipto lo iba a defender, lo iba a proteger. En vez de aferrarse al Dios de Israel, se aferraron a Egipto, al pueblo de donde ellos salieron libres. Pero ahora estamos en el tiempo de Jeremías, ¿ok? No estamos en el tiempo de la salida de Israel de Egipto. Estamos hablando más de 1000 años adelante. Entonces dice, eso tropezará a muchos. Dios hace tropezar a muchos. No necesariamente, vamos a entender el contexto. Sí, se cayeron uno encima del otro. Entonces dijeron, levantémonos, volveremos a nuestra propia gente. Dijeron, no vamos a devolver a nuestra propia gente. Nosotros nos podemos levantar y eso es lo que normalmente piensa el ser humano, de que ellos pueden reanudarse, rehabilitarse, que ellos pueden, o sea, si crees en Dios y la persona comete falta, cree que se puede mejorar sola, ausentemente de la presencia del Eterno, va a ser muy difícil, porque ya tú conoces a Dios. Y mejor es, ¿verdad?, que no lo hubieses conocido, que lo hayas conocido y después te apartes. Es diferente. Porque por lo menos Dios puede excusar el hecho de que no lo conozcas. ¿Estamos entendiendo? Dios puede excusar el hecho de que no le conoces. ¿Cómo te va a juzgar si no le conoces? Te va a juzgar por el conocimiento que tenga, por los niveles de justicia que tú entiendes. Por esos niveles te va a juzgar. Pero si ya le conoce su Torah, y uno se aleja, en el caso del pueblo, pues entonces no tienen excusa. Entonces dice, hizo tropezar a muchos. Dios no hace tropezar a nadie. Se tropiezan ellos porque no observan lo que se tiene que observar. Entonces, dice, se cayeron unos encima del otro. Hermano, esto de caerse unos encima de otro nos habla de que a veces buscamos el ejemplo, fulanito está haciendo esto, pues yo lo puedo hacer también. O sea, a veces justificamos, racionalizamos el comportamiento ajeno para justificar el nuestro. Pero eso no lo dice la Torá. La Torá quiere que Dios nosotros sigamos su voluntad para que salgamos a flote. Porque si nosotros obedecemos su Torá, dice que Él nos va a poner sobre las naciones de la tierra. Es bien claro, ¿verdad? Y eso lo dice en Deuteronomio, que Él nos va a hacer surgir. Y que Él quiere que nosotros confirmemos con nuestras propias experiencias de que su pacto es verdadero, porque de esa manera vamos a conocer de que Él es Dios. ¿Okay? Y que Él ha hecho un pacto verdadero. Entonces, dijeron, levantémonos, volvamos a nuestra propia gente, de regreso a la tierra donde nacimos, lejos de la espada que destruye. Vamos a corrernos.
vamos a librarnos porque nos podemos liberar. Está en nuestra capacidad de hacerlo. Allí clamaron el faraón, fíjense bien lo que clamaron. El faraón, rey de Egipto, hace ruido, pero deja pasar el momento adecuado para actuar. En otras palabras, dice, bueno, deja pasar el momento adecuado para actuar. Vivo yo, dice el rey, cuyo nombre es Adonai Sebaot. Cuando él venga, será tan poderoso como Tabor entre las montañas, como Carmel junto al mar. Hija que vive en Egipto, prepara lo necesario para el exilio, porque Nof se convertirá en ruina arrastrada sin habitantes. Fíjense bien, hermano. A veces nosotros, el ser humano, confía, como le digo, en fuerzas externas a Dios, confía en riquezas, confía en los poderosos, confía en aquel que tiene capacidad para supuestamente darte albergue, pero Dios está diciendo, eso va a quedar en ruinas también. O sea, nuestro verdadero azúcar, nuestro verdadero refugio, nuestro verdadero cuidado, nuestro verdadero protector es Adonai. No es las fuerzas humanas, no es con fuerza ni con ejército, sino que es con el espíritu de Hashem. Amén. Entonces, en Lucas 2, 22 al 24, cuando llegó el momento de su purificación, según la Torah de Moshe, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo a Adonai, como está escrito en la Torah de Adonai. Todo primogénito varón debe ser consagrado a Adonai. Y esto lo conectamos con Éxodo 13:2. Y también ofrecer en sacrificio un par de palomas o 2 palominos, como lo exige la Torah de Adonai. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta escritura? Ok, lo estamos poniendo. El pueblo de Hashem obedeció las instrucciones de Moshe. Desde el momento que ellos aceptaron que Moshe, se dieron cuenta que Moshe era un enviado de Dios, al principio lo rechazaron, se molestaron con él porque les trajo consecuencias, pero después empezaron a ver la mano de Dios sobre la vida de él, sobre su liderazgo, y empezaron a ver que Dios estaba cumpliendo todos estos juicios sobre el pueblo de Israel. Y entonces ya no había duda de parte del pueblo de poder en tela de duda de que Dios no lo va a hacer, o sí lo puede hacer, o podrá Dios sacarlo. Empezaron a creer. Se empezó a alimentar su fe. Pero el faraón endureció. Se endureció más progresivamente. Entonces, ¿por qué? Porque no quiso obedecer el llamado a la paz, el llamado a la justicia, el llamado que le estaba haciendo el Dios de Israel. Por favor, deja ir al pueblo. Es mi pueblo. Tú no tienes derecho. Entonces, miramos el contraste. Primero, el pueblo no quiso escuchar, pero después escuchó. Y después miramos al faraón endureciendo y nunca quiso escuchar. Ahora ponemos el contraste con lo que dice Jeremías. El pueblo que conocía de Dios se está parapetando, se está protegiendo detrás de la protección de alguien que realmente no le puede garantizar lo que el Dios de ellos le puede garantizar. Y eso es estar en desobediencia, eso es estar prácticamente en rebeldía contra Dios. ¿Okay? Entonces ahora aquí nos presenta que Yeshua desde sus comienzos, como un bebé, se empezó a cumplir sobre su vida la voluntad de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Y nos habla de la circuncisión, que es para separar al pueblo, para ser el pueblo del Eterno. La circuncisión es una señal. La circuncisión no es garantía que una persona sea un buen judío, o sea un buen mesiánico, o sea un buen creyente. Eso no es ninguna garantía. Rab Shaul nos explica eso muy claramente en los primeros 3 capítulos de Romanos. Pero el punto aquí es que es la manera como decidimos nosotros seguir la voluntad de Dios. Entender que la voluntad de Dios tiene un propósito. La circuncisión es para separarte. Y si tú eres separado y entiendes, no como un bebé, porque el bebé, imagínense, ¿qué va a entender? Pero ya crecido en ese convenio, lo entiendes, ya tu intelecto lo acepta, lo entiende, lo vive, pues entonces que de repente desobedezcas y que no haya arrepentimiento y que endurezcas el corazón. Eso es lo que trae tropiezo. Eso es lo que trae a una vida a que se oscurezca su vida y que nunca encuentre el desarrollo de su, por decirlo de esta manera, su propósito profético dentro de la voluntad de Dios. Entonces,
En Juan 19, 31 y 37, no lo quiero leer todos, pero miren lo que dice. Era el día de preparación y los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la hoguera en Shabbat, ya que era Shabbat especialmente importante. Entonces pidieron a Pilato que le rompieran las piernas y le quitaran los cuerpos. Los soldados vinieron y quebraron las piernas del primer hombre que había sido puesto en un madero al lado de Yeshua, luego las piernas del otro. Pero cuando llegaron a Yeshua y vieron que ya estaba muerto, no las quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante brotó sangre y agua. El hombre que vio esto ha dado testimonio de ello y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, por lo que tú también puedes confiar. Porque estas cosas sucedieron para cumplir este pasaje de la Tanaj. Ni un solo de sus huesos será quebrantado. Y nuevamente en otro pasaje dice, mirarán al que traspasaron, hablando de la profecía de Zacarías. Entonces, fíjense bien, hermano. Ni uno de sus huesos será quebrantado. Eso se habla, ¿verdad?, en los Salmos. Y es una profecía. Obedece este cumplimiento a la voluntad de Dios. No había una ley que decía no debes de quebrantarle los huesos a una persona específica, a un profeta específico. No había una ley, pero fue una palabra dada por inspiración del Espíritu de Hashem. Y esto nos deja saber de que hay una obediencia intrínseca en los hechos de la muerte y resurrección del Mesías, que nos da este mismo escritor, ¿verdad?, que nos dice y nos da fe. Yo lo vi presencialmente, a mí nadie me lo cuenta, eso es lo que está diciendo. Y el testimonio del que te está testificando esto es verdadero y por lo tanto puedes confiar. Hermano, entonces la palabra desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la palabra de Dios. Es la palabra inspirada por Dios. Sirve para guiarnos, sirve para redarguirnos, sirve para corregirnos, sirve para edificarnos. El propósito de Dios con su palabra no es hacernos tropezar, de hacernos caer ni destruirnos. El propósito es que la entendamos y la vivamos para que entendamos que dentro de su obediencia nos está dando vida y que es el mayor gozo de Hashem, que nosotros tengamos una vida con propósito y una vida de éxito. Que el Salmo 34 lo dice, el 20. El justo sufre muchos males, pero todas ellas lo librará Adonai. Dice, Él protege todos sus huesos, ninguno de ellos se rompe. Nosotros podemos tomar la enseñanza de que al Mesías no se le rompieron los huesos, porque simplemente era el Mesías y porque estaba la voluntad de Dios predicha a través de la boca del Salmo, escrito por el rey David, si no mal recuerdo. Entonces, ¿está simplemente para el Mesías? O cuando leemos en el Salmo dice, el justo sufre muchos males. Somos nosotros justos, pues esto nos incumbe a nosotros. Y no solamente tenemos que hablar desde el punto de vista físico, de tus huesos físicos, ¿qué tal de tus huesos espirituales? Porque así como se nos rompe un hueso y podemos caer, se nos rompe un hueso de las piernas, podemos caer, ¿verdad?, falseados por el mismo hecho que se nos rompió un hueso y no nos podemos sostener. También hay sostenes o huesos espirituales que se rompen y nos hacen caer. El justo sufre muchos males, pero de todos ellos los librará Adonai. Si nosotros creemos que su convenio es para nuestra edificación y que nos ha apartado a hacernos un pueblo santo para Él, entonces yo tengo que creer de que de todos estos males, estas cosas que me confrontan en la vida, Dios me va a librar. Lo único que tengo que hacer es dos cosas: ser obediente o observante de su voluntad, de su palabra, y mantener el testimonio de que hay salvación a través de Yeshua HaMashiach. Porque esos son los testimonios que nos dice Apocalipsis que van a ser la evidencia de los santos. Que observemos los misvot, que observemos los mandamientos y que tengamos el testimonio de Yeshua.
Esas son las condiciones para adquirir la salvación, lo cual me adentra, me injerta al pacto del bien común de Israel y me garantiza que mis huesos espirituales, mis huesos, mi familia, mi vida no va a ser malversada, va a ser destruida, mal lograda, porque yo estoy cumpliendo con mi parte del convenio. Esa es la garantía que nos da Adonai. Pero si nos empecinamos en ir y decir, pues sí me equivoqué, pero me equivoqué y así soy yo, y no tenemos humildad, pues entonces Dios no puede repararnos cuando estamos obstinados como el faraón, porque hay un faraón operando en nuestro criterio que nos sirve de pared y nos deja pasar, no nos deja pasar al otro lado. Sí, amén. La sangre de los corderos en las paredes, en los marcos de las puertas, salpicada en los marcos de las puertas, garantizaron que Dios pasara por las faltas de ellos, por las limitaciones de ellos, y les diera la libertad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza. Te bendecimos y te glorificamos. Te damos toda la honra. Dios mío, te pedimos que esto cambie nuestra forma de pensar. Y si hay alguna persona que ha escuchado este mensaje y se siente atrapado, se siente que no puede salir, se siente encerrado en las actitudes, en las situaciones de vida, Padre, ya sea economía, sea problemas familiares, problemas en el trabajo, lo que sea, que puedan ver, Señor, y autoanalizarse y darles la luz, la puerta de salida a una vida mejor. Te lo suplicamos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Padre, sana a los corazones que necesitan ser sanados, los cuerpos que también necesitan sanidad de salud. Derrama tu bálsamo de sanidad con una refuah shalema en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Y ahora le decimos a todos ustedes, Shalom. Shalom.